Buenas tardes, mi nombre es Ángela Paredes, médico genetista. Antes de iniciar, quiero agradecer a los organizadores del evento por invitarme. Hoy voy a hablar acerca de púrpura trombocitopénica trombótica. Quiero declarar que para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés y, como siempre, antes de empezar a hablar de una enfermedad, hay que saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, la púrpura trombocitopénica trombótica, su nombre define las características de la presentación de la enfermedad. Entonces, púrpura porque los pacientes presentan hematomas que se van a observar en la piel, que son como morados, que no están asociados a traumatismos o que están asociados a traumatismos muy leves comparados con la lesión. Trombocitopénica porque tienen estos pacientes disminución en el recuento plaquetario, y trombótica porque tienen alto riesgo de presentar o formar coágulos o trombos. Más técnicamente, entonces, se define como una enfermedad rara hematológica que es causada por la reducción de la actividad de la proteasa ADAMS13, que su función es escindir el factor de von Willebrand. Esta enfermedad hace parte, como vemos en esta tabla, de un grupo de enfermedades que son las microangiopatías, que es un grupo heterogéneo de síndromes que se caracterizan principalmente por microtrombos que son diseminados y que clínicamente tienen una tríada ya escrita, que es la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la lesión isquémica variable de órganos diana. ¿Por qué es importante hablar de esta enfermedad? Porque hay un día específico en el cual recordamos acerca de esta condición. Principalmente el diagnóstico de púrpura trombocitopénica se considera un reto médico aún hoy en día, teniendo en cuenta que los síndromes con diferente fisiopatología se presentan con el fenotipo clínico de microangiopatías trombóticas, como mostraba en la tabla de la diapositiva anterior, y esto dificulta el diagnóstico diferencial de estas condiciones y esta condición específicamente. Adicionalmente, tenemos una falta de experiencia en los profesionales de la salud para identificar y diagnosticar esta enfermedad, pero esto es principalmente por la baja frecuencia de la patología. Y cuando ingresan por urgencias, el paciente presenta un cuadro que es tan complejo que es muy difícil su identificación en ese momento. Individuos afectados usualmente presentan episodios agudos que son una emergencia médica, ya que teniendo en cuenta la mortalidad del paciente, hasta el 90% de los pacientes fallecen generalmente antes de las primeras 24 horas. Sin tratamiento y con tratamiento, entre el 10 al 20% de los pacientes no consiguen sobrevivir. Adicionalmente, es una enfermedad no reversible y por tanto está también la presión de un diagnóstico importante que sea temprano para un tratamiento también temprano. En cuanto a la fisiopatología, debemos entender entonces primero el contexto normal de un individuo sano. Aquí observamos entonces por medio de esta gráfica la representación. Entonces, esto es un microvaso. Se observan acá las células endoteliales y aquí en el vaso se observan las diferentes células. Están los eritrocitos, están las plaquetas. En verde tenemos entonces el factor de von Willebrand y aquí tenemos la proteína ADAMS13. El factor de von Willebrand en una persona normal, él actúa principalmente cuando una persona se lastima y empieza a sangrar. Este se va a liberar de las células endoteliales. Puede estar entonces en el torrente sanguíneo o puede estar también anclado aquí a las paredes, como se observa acá. Y lo importante es que él sirve como un pegamento que se une a las plaquetas y les permite aglutinarse para que, formando esta estructura, este pegamento, este andamiaje, se genere un coágulo en el sitio de la lesión y así se detenga el sangrado. ¿Qué ocurre normalmente en una persona sin alteración por PTT? El ADAMS13 lo que hace es que escinde este factor de von Willebrand para que no se siga perpetuando su actividad y no se generen múltiples coágulos. ¿Qué ocurre entonces en este caso, en el caso B, en un individuo que está afectado por PTT?
lo que observamos es que la ausencia de Adams 13 genera entonces la ausencia perdón, la disminución de la actividad en menos del 10%, genera entonces la ausencia de excisión de las grandes cadenas de factor de von Willebrand, y eso reduce entonces considerablemente los monómeros y hace o predispone o favorece que estos multímeros de factor de von Willebrand generen mayor aglutinación de plaquetas y por tanto se generan más trombos en estos microvasos, altera el flujo sanguíneo y por daño mecánico se presentan esquistocitos y hemólisis, dado que cuando pasa por esa región el eritrocito va a generar este tipo de lesiones. Adicionalmente, se activa la vía alterna del complemento y esto lo que hace es que persista una inflamación, un daño endotelial y así se perpetúa este ciclo de alteración. ¿Cómo se presenta esto clínicamente? Los pacientes entonces con microangiopatías o PTT van a presentar una púrpura trombocitopénica, que son estas lesiones en la piel. En la parte de sanguínea se encuentra la hemólisis, se puede ver en un extendido de sangre periférica los esquistocitos y presenta diferentes lesiones en diferentes signos y síntomas de acuerdo a las lesiones en los diferentes sistemas. Entonces, acá en el sistema nervioso central, el paciente puede presentar confusión, dolor de cabeza, visión borrosa, amnesia, afasia, disartria, hemiparesias, strokes o accidentes cerebrovasculares, epilepsia, encefalopatías y estatus epilépticos. Si estamos hablando del corazón, el paciente va a presentar entonces dolor en el pecho, cambios electrocardiográficos y aumento de la troponina I. Asimismo puede cursar con síncope, arritmias cardíacas, congestión, falla cardíaca congestiva, perdón, infartos del miocardio, puede presentar a nivel gástrico, entonces náuseas, vómito, dolor abdominal, pancreatitis, colitis, cursan con necrosis hepática y a nivel renal presentan entonces elevación de la creatinina, falla renal aguda con hipertensión asociada y usualmente pueden llegar a requerir diálisis. ¿Qué otros síntomas podemos encontrar y signos? Los pacientes refieren usualmente tener astenia, adinamia, fiebre de una etiología infecciosa no clara y pueden cursar también con macrotrombosis, principalmente en el sistema venoso. Con todo estas nuevas tecnologías se han realizado múltiples estudios poblacionales y al día de hoy se reconocen factores que están involucrados con la PTT. Dentro de esos, entonces, el factor más importante es la deficiencia grave de Adams 13, ya sea adquirida a través de autoanticuerpos específicos o heredada a través de mutaciones en el gen de Adams 13, y este es el único factor causante identificado al día de hoy de esta condición. También se han identificado factores que predisponen para PTT, principalmente PTT adquirida. Esos son el sexo femenino, ser afrodescendiente y tener obesidad. Y adicionalmente se conocen hoy en día también factores que precipitan la etapa aguda o la enfermedad aguda o el evento agudo. ¿Cómo son aquellos factores fisiológicos que me van a aumentar los niveles de factor de von Willebrand, entre esos la inflamación, las infecciones y el embarazo? Hay otros factores que se desconocen al día de hoy, pero que se sospecha pueden ser proteínas candidatas que están asociadas con todo el sistema de Adams 13 y factor de von Willebrand, y células candidatas como plaquetas y células endoteliales, pero para esto se requieren más estudios. En este momento entonces empezamos a hablar que la PTT se divide en dos grandes grupos.
una PTT que es congénita y PTT que es adquirida. La PTT congénita también se conoce como hereditaria y la PTT adquirida es la autoinmune. Entonces, dentro de la PTT congénita, esta es la menos común, representa el 5% aproximadamente de todos los casos de PTT y tiene mayor riesgo de recaídas a largo plazo. Por otro lado, la PTT autoinmune representa más del 90% de los casos de PTT en adultos y las frecuencias de PTT adquirida y hereditaria son similares en niños en menores de 10 años, que esto es algo que hay que tener en cuenta. Y aquí me pareció importante traer como esta gráfica que es basada en el registro de datos franceses de pacientes con PTT, que fueron 840, pero principalmente la gráfica lo que busca es representar 100 pacientes para mirar en función de la edad de inicio y el mecanismo de la deficiencia de ADAMS3, cómo es la proporción en la población. Entonces, cada uno de los 100 individuos están representados ya sea por un cuadrado, que es cuando presentan los primeros síntomas en etapa adulta, o por un círculo, que es cuando presentan los síntomas en edad infantil. En azul, entonces, están aquellos pacientes que tienen PTT adquirida y en rojo aquellos pacientes que tienen PTT congénita. ¿Qué es lo importante? El 91% de los pacientes con PTT tienen una presentación adulta y el 9% en esta gráfica tienen PTT de presentación infantil. De eso llama la atención la proporción de la PTT congénita, donde es de 2.5 en presentación adulta y donde se presenta o donde cursa o se observa más es en los pacientes, hasta en el 33% de los casos de los pacientes pediátricos se presenta PTT congénita en esta gráfica, en este estudio. Para hablar un poquito más entonces de la púrpura trombocitopénica trombótica congénita, traje unas diapositivas. Hay que tener en cuenta que esta PTT congénita es causada por variantes patogénicas o probablemente patogénicas bialélicas en el gen de Adams 13, que está ubicado en el brazo largo del cromosoma 9 y que codifica para una proteína que tiene el mismo nombre, que es una metaloproteasa implicada en la excisión de formas multiméricas ultragrandes del factor de von Willebrand, como veíamos previamente, y tiene un patrón de herencia autosómico recesivo descrito al día de hoy, donde en una pareja que son portadores de una variante patogénica en heterocigosis para esa condición, en cada embarazo tienen un riesgo de tener un hijo del 25%, de tener un hijo con esta condición, del 25% de tener un hijo sin esta condición y del 50% de tener hijos que son portadores, igual que los padres. El conocer cada vez más el gen, la estructura, y adicionalmente la identificación de variantes moleculares también ha generado diversas descripciones en la literatura acerca de la intención de correlacionar el genotipo con el fenotipo del paciente para así también poder llegar a relacionar y hacer un pronóstico. Entonces, al día de hoy se conoce que la ubicación de algunas mutaciones puede llegar a influir en el fenotipo o de algunas variantes patogénicas. En esta gráfica o en este diagrama se observa acá en esta región un esquema de la proteína de Adams 13, donde se ve acá cada uno de los diferentes dominios, junto con estos cuadrados que representan principalmente los 29 exones del gen que codifica para esta proteína, o sea, del gen Adams 13. Y aquí en la parte superior observamos entonces las diferentes variantes que están descritas asociadas a cada uno de los exones. ¿Qué es lo más importante de esta gráfica? Que en el tercio inferior muestra la edad de aparición de los síntomas según la ubicación de la mutación y las gotas rojas
son aquellas mujeres que presentan esta enfermedad cuando se encuentran en gestación. ¿Qué podemos observar acá? Que en las variantes patogénicas o mutaciones preespaciadoras, o sea, estas que se encuentran en esta región, se han asociado principalmente con un inicio de la enfermedad más temprano comparadas con las mutaciones que están posteriores en esta región. Eso no es el 100%, es en la gran mayoría de casos, pero ya se están intentando hacer una correlación genotipo-fenotipo, que va a permitir, como decía previamente, en algunos casos, un pronóstico. En cuanto a la epidemiología específica de la PTT congénita, esta se ha descrito entonces en familias originarias del centro y norte de Europa, afecta a hombres y mujeres por igual. Se desconoce la prevalencia de la PTT en Latinoamérica congénita, entonces se ha postulado que representa menos del 5% de los casos de la PTT, así como está descrita en la literatura mundial. El inicio de los síntomas de la PTT congénita puede ser a cualquier grupo etario, pero realmente se describe que presenta una distribución bimodal, ya sea en la infancia con el 50% de los pacientes o en la etapa de los adultos jóvenes. Principalmente aquí en la infancia entre los 2 a los 11 años. Ya cambiando un poquito hacia la púrpura trombocitopénica trombótica autoinmune, entonces es importante conocer que en estos casos el gen se encuentra bien, no tiene variantes patogénicas que afecten los nucleótidos. La proteína tiene una estructura adecuada y puede funcionar de forma normal. Sin embargo, en esta condición, lo que se encuentra es la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra la proteína ADAMS3. Usualmente los anticuerpos, así como se ve en verde, van dirigidos principalmente a esta región, a este dominio, que es la región espaciadora. Y aunque esa es la gran proporción, que esto se ha visto en la gran proporción de pacientes, también se han descrito otros pacientes que tienen autoanticuerpos para otros dominios y que también afecta la actividad de esta proteína. Epidemiológicamente, la PTTI se ven afectados principalmente adultos, con unos picos de incidencia entre la tercera y quinta década de la vida en Europa y Estados Unidos, y en la séptima década de la vida en personas japonesas. Esto por estudios de población. Se ven más afectados, entonces, como decíamos previamente, personas afroamericanas o caribeños africanos y las mujeres, con una proporción de mujeres a hombres que va desde 2.5 a 1 a 3.5 a 1. Es poco común entonces en personas menores de 18 años y también en PTTI hay mayor frecuencia de asociación de manifestaciones autoinmunes en estos pacientes. Con toda esta información, ¿qué es lo importante? El diagnóstico. Entonces, ¿cuándo vamos a diagnosticar este paciente? Se debe considerar el diagnóstico en todos los pacientes que tengan trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática, que puedan tener o no antecedentes familiares, si los padres son consanguíneos o si hay algún hermano ya con este diagnóstico, o el fallecimiento de alguien que tenga una clínica que pueda hacer sospechar PTT, junto con los paraclínicos, donde se puede presentar esquistocitos en frotis de sangre periférica, niveles elevados de lactato deshidrogenasa sérica, trombocitopenia, bajo recuento de plaquetas y reticulocitos. Y por medio de la medición de la actividad de ADAMS13, que sea esta menor al 10% en los episodios agudos. El problema de esta última es que no va a estar disponible en todos los hospitales, y en algunos hospitales en los que está disponible puede tardar incluso el resultado hasta 5 días. Esto depende de la región. Y específicamente para el diagnóstico de PTT autoinmune o PTT congénita, entonces tenemos que, para PTT autoinmune es importante también tener la detección de autoanticuerpos de ADAMS13 durante ese episodio agudo y poder observar posteriormente la recuperación de la actividad de la proteína de ADAMS13
a un aumento de más de 10 al 20% una vez exista la remisión clínica. En cuanto al diagnóstico de la PTT congénita, entonces el estudio confirmatorio es el estudio molecular, que es por medio de una secuenciación del gen completa de ADAMS13, donde se identifique la variante patogénica, variantes patogénicas bialélicas o variantes probablemente patogénicas bialélicas. Se tiene hoy en día algoritmos diagnósticos que facilitan estas tomas de decisiones, principalmente que engloban entonces pacientes con microangiopatías trombóticas. Si se tiene un paciente con esta clínica o con esa triada, lo que uno tiene que mirar primero es si el paciente tiene una condición previa que me haga sospechar otra etiología diferente a PTT. Entonces, si está de pronto con un cáncer activo, si tiene alguna infección específica que me lleve a que me aumente el riesgo para esto, si tiene una anemia hemolítica urémica, si está en gestación. Si no encuentro una condición asociada, lo ideal es poder realizar el conteo de plaquetas y creatinina. Si estos se encuentran aumentados de acuerdo a estos valores, uno debe pensar en anemia hemolítica urémica o SHUA atípica. Si se encuentran disminuidos, entonces estoy ante una sospecha de un paciente con PTT y en este caso debería solicitar la actividad de ADAMS13. Si esta actividad se encuentra mayor al 10%, debo considerar entonces otros diagnósticos de microangiopatías trombóticas o puedo considerar una anemia hemolítica urémica. Si, por el contrario, la actividad de ADAMS13 se encuentra menor del 10%, prácticamente estoy ante un paciente en el que estoy confirmando PTT y en este caso, este algoritmo diagnóstico indica que se debe realizar entonces el estudio de autoanticuerpos ADAMS13 con el fin de determinar si son positivos, si estamos entonces ante una PTT autoinmune y si son negativos, si tenemos que ir a mirar el diagnóstico molecular para el diagnóstico de una PTT congénita. Si una vez ocurre la remisión del evento agudo de ese paciente y yo encuentro que no hay cambios en la actividad de ADAMS13 y no encuentro adicionalmente autoanticuerpos para ADAMS13, estoy pensando que efectivamente debo solicitar un estudio molecular para poder confirmar la PTT congénita. ¿Qué ocurre con este esquema? Decíamos previamente que la actividad de ADAMS13 no siempre es tan fácil de obtener en ciertos centros hospitalarios y que adicionalmente puede tardar. Entonces es importante recordar que la PTT es una emergencia médica, como veíamos al comienzo, por la mortalidad que pueden tener estos pacientes en la etapa aguda. Y no se recomienda esperar entonces resultados de la prueba de ADAMS13 antes de iniciar el intercambio de plasma en cualquier paciente donde la sospecha sea alta. O sea, pacientes con trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática sin otra etiología clara, o donde no se sospecha un diagnóstico diferencial de microangiopatías trombóticas. Pero para ayudar a esta toma de decisiones, se ha generado un sistema de puntuación que permite predecir la deficiencia grave de ADAMS13. Entonces, un primer sistema de puntuación me mira la deficiencia grave de ADAMS13, donde aquí tenemos entonces la creatinina, se utiliza el recuento de plaquetas y la prueba de anticuerpos antinucleares positivo. Con estos tres criterios, si están presentes, el valor predictivo positivo de esta prueba sería entonces del 99%, pero el valor predictivo negativo es solo del 39%, lo que sugiere que estos criterios no van a poder descartar la deficiencia de ADAMS13. Además, sigue siendo posible que estas pruebas de anticuerpos antinucleares no estén disponibles de inmediato en todos los sistemas, en todos los centros hospitalarios. Otro sistema de puntuación es este segundo, que se basa en 5 criterios principalmente, que son la creatinina, las plaquetas, medición del dímero D, reticulocitos y bilirrubina indirecta.
un estudio de validación entonces demuestra que una puntuación mayor a 30 me va a predecir que estoy ante un paciente con PTT, y una puntuación menor a 20 me va a decir que tengo un paciente en el que no tengo PTT. Sin embargo, esta puntuación intermedia siempre fue muy difícil de interpretar. Entonces, con el tiempo se han venido creando cada vez más sistemas de puntuación que ayuden, pero principalmente tenemos este, que es el Plasmic Score, este último, en el cual observamos entonces 7 criterios, que son el conteo de plaquetas, si hay hemólisis, si el paciente tiene un cáncer activo, antecedentes de trasplantes de órganos sólidos o de células madre, el valor corpuscular medio, el INR y la creatinina. Un punto se da para cada criterio si este lo tiene, si el paciente lo tiene, y por medio también de un estudio de validación externa, entonces se observó que cuando se obtiene una puntuación de 6 o 7 puntos, se predice una deficiencia grave de Adams 13 con una sensibilidad del 90% o una especificidad del 92% y un valor predictivo positivo del 72% en esos casos, junto con un valor predictivo negativo del 98%, lo cual hace que estos sistemas sean utilizados y que se vayan a seguir utilizando para la toma de decisiones del diagnóstico de estos pacientes, mientras se obtenga en todos los centros de salud la facilidad de hacer de forma rápida la actividad de Adams 13. Esto es solo algo rápido. Recordar que el tratamiento inicial de la PTT en fase aguda se va a basar en el recambio plasmático urgente, eh, combinado con terapias de corticosteroides e inmunoterapia dirigida a células B, así como terapias de inhibición de la interacción de multímeros ultra grandes de factor de von Willebrand y plaquetas, utilizando anticuerpos monoclonales. Ya finalmente, para recordar, el tiempo promedio de diagnóstico entre el diagnóstico y la muerte de los pacientes en el 20% de estos individuos es de 9 días. Hasta el 50% de quienes son diagnosticados con PTT van a experimentar exacerbaciones o recurrencias de esta enfermedad. Las mujeres, como veíamos, son más proclives a tener PTT en el 75% de los casos, y gran parte de este porcentaje es en la etapa de la gestación. Con tratamientos de recambio plasmático se ha logrado entonces disminuir la mortalidad del 90 al 20% aproximadamente de los pacientes con episodios agudos. Y no olvidar que el diagnóstico y tratamiento precoz van a poder ayudar a prevenir el elevado riesgo de las muertes tempranas. Muchas gracias.